Bueno, muy buenos días. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes a quienes nos están viendo. Esto es Rise Up de Video. Otra vez regresamos en elestado.net después de una pequeña pausa por razones de salud. Y hoy tenemos un invitado especialísimo. Tenemos a Juan Carlos Henao de Colombia, cantante del metal y actualmente líder de la banda Cromlech. Bienvenido, Juan Carlos. Cuéntanos, ¿cómo está la escena del metal en Colombia? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y saludarlos a todos en estos tiempos difíciles para algunos, pero aquí estamos todos en pie de lucha. Bueno, Juan Carlos, lo primero que queremos saber es, evidentemente, tu trayectoria y queremos saber cuándo comenzó Juan Carlos Henao en la escena del metal y qué había en ese momento en el metal colombiano. Bueno, mi camino en este maravilloso empezó por ahí en los años 90. Empezamos con banda musicalmente. Mi primera banda se llamó Desertor, creo que me acuerdo, por ahí en el 91. Éramos unos chicos de colegio, saliendo de 11. Y nada, yo creo que mis padres, a pesar de que no les gustaba ese tipo de música, sin embargo apoyaron. Los entiendo mucho y les agradezco mucho por haber evitado que yo saliera pues a tomar malos vicios en la calle. Mira una cosa, Bueno, en Colombia hay una tradición evidentemente muy ligada al vallenato, muy ligada al folclore, ¿no? Y se ve como difícil pensar, bueno, no, el rock en Colombia, pero no, evidentemente hubo una movida de los 90 muy importante y la sigue habiendo. Pero actualmente, ¿cómo están las posibilidades para el rock colombiano? Y, y bueno, hay un público en Colombia, hay un público en Medellín para el rock. por supuesto, yo creo que todo género musical tiene sus seguidores, ya sea under o los deportes extremos, no a todo el mundo le gusta. O las películas de terror, no a todo el mundo les gusta. Yo creo que uno nace con una afición específica o una tendencia hacia ciertos, uno nace con ciertos intereses. Entonces, a pesar de que mi país es un país muy costumbrista y muy folclórico, como yo creo que como todos los países pues tienen sus folclores, no fuimos, bueno, y lo amo y lo respeto, pero no somos muy seguidores de ciertas corrientes, sino que el metal llegó para quedarse en nuestras venas y contaminarnos para siempre hasta el día de nuestra muerte será. ¿Cuáles son tus principales influencias? ¿Cuáles son las principales influencias de Juan Carlos Henao y cuáles son las principales influencias de Cromlech actualmente? Bueno, digamos que como nosotros fuimos una banda que nació en la época de los 90, en la década de los 90, veníamos con toda esa influencia 80, 90, del death metal de Florida, de Suecia, básicamente de Europa y Estados Unidos. Entonces podríamos mencionar unas bandas importantes de aquel entonces, no sé, digamos, lo que es Estados Unidos, Morbid Angel, Cannibal Corpse, Suffocation. En Europa teníamos a Tom, Unleashed, después salió a The Gate y toda esta corriente de Gotemburgo. Los 90 y los 80 básicamente nos marcó mucho. Sin embargo, como Cromlech es una banda que todavía está vigente, entonces del 2000 en adelante seguimos permeándonos con todo el metal como que nunca ha dejado de evolucionar. Muchos de mis amigos son amantes de los 90 y los 80, sin embargo
toda esa evolución me ha parecido supremamente interesante en el metal, y Cromlech ha sido capaz de acoger también estas nuevas tendencias. Como te digo, lo primero era 80s, 90s, pero al tener una banda más de 20 años, entonces pues, indudablemente también nos hemos dejado permear por el metal del 2000 y de esta última década de 2010. El metal ha evolucionado impresionantemente. Entonces, devolviéndome un poco a la primera pregunta, es que se me cortó el internet. Nosotros nacimos en una ciudad muy peligrosa en ese entonces, bueno, y todavía, dominada por el narcotráfico, cuando eso nos tocó Pablo Escobar y atentados terroristas y bombas. Entonces, para nosotros el metal fue una especie de catarsis o una reacción ante un contexto social histórico como lo era el narcotráfico en Medellín en los años 90 y 80, y de esa manera encontramos una voz para canalizar y para gritar esto que tanto nos aquejaba. Entonces, de ahí que el metal no solo se vuelve esa voz, sino ese estilo de vida. Ahora, ¿qué temas toca Cromlech, qué temas toca Juan Carlos Henao en sus letras, ¿no? Si es de composición se trata. Ahora que estás hablando precisamente de ese contexto social tan diferente y sorprendente, porque todavía para muchos es sorprendente ver cómo el narcotráfico se permeó a la sociedad colombiana y sobre todo en Medellín. Pero ¿qué temas principalmente tocan ustedes? Bueno, en los primeros álbumes, llamémoslo en la época de los 90, que tuvimos un primer demo, tuvimos un primer cassette LP. En ese entonces era una temática un poco más social, un poco más del entorno, precisamente de ese contexto que nos rodeaba. Posteriormente seguimos escribiendo otros álbumes y nos adentramos básicamente en la condición humana. La condición humana es un tema que tiene hilo para hablar lo que tú quieras, desde lo físico, mental, desde tus pasiones, desde tus emociones, tus enfermedades, todo este cuento. Básicamente la condición humana en el primero y segundo álbum. En el tercero nos adentramos un poco en lo espiritual, como más en lo metafísico. Para este cuarto álbum que estamos preparando, Estabas diciendo que ya pasaron a temas más metafísicos y luego a otras temáticas, nos estabas contando. Sí, correcto. Entonces hemos abarcado cantidad de temas en estos últimos 3 álbumes. Te contaba que hablamos básicamente de la condición humana, desde lo físico hasta lo espiritual. Son muchos temas los que hay que abarcar en este campo. Y en el siguiente álbum, en lo que viene para Cromlech. Ok, estamos en este momento escribiendo un nuevo álbum que sería el cuarto, con esta temática un poco de reptilianos, Anunnakis, alienación, así, todos estos temas que todos los días nos inquietan y que seguramente no tendremos nunca respuesta, o por lo menos en este plano existencial. ¿A quién sueña telonear o con quién sueña compartir escenario Cromlech? Muy buena pregunta. No, pues hemos tenido la oportunidad de telonear con Creator, con Exodus, Freddy Los Fields, Napalm Death. Yo creo que a mí me gustan mucho las bandas de mi país, de Colombia. Disfrutamos mucho telonear bandas de nuestra ciudad, Masacre, Tenebrarum, bandas muy representativas, pero no sé, yo creo que no había pensado en una pregunta de ese tipo. No, a mí me gustan todas, de las que
yo creo que el tema de telonear no solo es por eh, chupar rueda, como decimos en Colombia, como por ayudarse a subir escalones en este cuento, es más como por aprender, por, por mirar cómo suenan ellos, cómo son como personas, y eso me conecta bastante, porque hemos teloneado bandas de, de todo tipo de personas, gente muy amable y gente un poco amable, entonces de esos pues no tenemos bonitos recuerdos, pero creería yo que en general de las personas que podamos aprender, no solo de sonido, sino como seres humanos. ¿Para quién es la música de Cronlet? ¿Para cuál público? Yo creo que la creación musical, artística, todo el arte empieza primero por uno y que te guste a ti. Y a partir de eso, si tú estás convencido de eso, pues te sientes, valga la redundancia, confiado en transmitir ese mensaje, pero primero que te guste a vos. Afortunadamente estamos en un género musical que no nos pide un lineamiento específico o una disquera o un público que nos digan ustedes tienen que ser así porque si no, no venden o no les compramos. Entonces, el tema de vender nos tiene muy sin cuidado, pues que no suene arrogante, pero es bonito porque nos permite hacer la música que nos nace, que queremos, independiente de que suene a 80s, a 90s, a 2000, sino que la música que queremos realmente hacer y que como músicos nos exijan. Entonces, lo primero es estar contentos nosotros y posteriormente transmitir, seguramente si tú estás contento con lo que haces, a alguien también le gustará en algún lugar del mundo. 3 canciones con las cuales venderías Cromlech. O sea, 3 canciones que yo, por ejemplo, tendría que escuchar para saber de qué se trata la obra de Cromlech. Ok, aunque hemos recorrido desde el Brutal Death hasta el Technical Death, decir que con una canción, pues, saber que es Cromlech, tenemos varios videos en internet, por ejemplo, la canción, qué sé yo, The Vice, Vanity, Desencadenado, son canciones que nos han gustado mucho y que nos han permitido también conectar con muchos públicos. Me voy con esas, pero en el álbum hay Vice, Vicio, Vanity, Vanidad, Ajá. que es el pecado favorito del diablo, el abogado del diablo, ¿te acuerdas? Desencadenado, no son temas específicamente rápidos. Distort, me gustaba mucho, Distort, está por ahí. Manejamos mucho también la temática del ser humano maltratado que indefectiblemente se va a volver un ser humano maltratador. Entonces Distort reúne mucho toda esta temática. Distort, pues perturbado. Ajá. Lo pueden buscar en internet, en YouTube. Bueno, vamos a ir cerrando, Juan Carlos, cuando se viste interrumpida la entrevista por el tema del internet, pero esperamos hacer un excelente trabajo para que se vea lo más fácil posible y fluida. Antes de terminar, por supuesto, ¿qué proyectos tiene Cromlech para el 2022? Bueno, como te conté ahorita, nosotros escribimos música por gusto personal. Es decir, si hacemos shows o no los hacemos, igual nosotros siempre nos sentamos a construir música, ya sea que lo saque alguna disquera, ya sea que lo saquemos nosotros mismos. Entonces vamos a seguir haciendo música hasta que nos permitan la inspiración. Sin embargo, tengo entendido que hay una nueva pandemia, entonces no estoy haciendo como demasiados planes para no ponerme triste cuando no se vaya a poder hacer eso. Claro. No, escribir música, tocar, crecer como músicos, crecer como ejecutantes, como vocalistas. Nos debemos muchos a nosotros mismos.
en ese camino pues hemos desarrollado un público, pero me encanta lo que hacemos porque no tenemos que rendir cuentas a una disquera o que nos pida un disco por año o 2 discos por año. No, nosotros somos más bien lentos, cada 2 años sacamos un nuevo álbum, pero ese álbum tiene los temas que son, las canciones que son, el concepto que queríamos. Me gusta mucho esa libertad que puede tener el metal y ciertos géneros del rock. Bueno, vamos cerrando, Juan Carlos. Quisiéramos saber dónde podemos ubicar la obra de Cromlech, la obra de Juan Carlos Henao, dónde podríamos verlos en las redes. Y bueno, un mensaje final para quienes nos están viendo en España, en Latinoamérica y bueno, en todo el mundo. Ok, nos pueden encontrar en todas las plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, como Cromlech Metal. Esa es básicamente la palabra clave. Cromlech Metal. YouTube, ahí está toda la discografía, los videos, todo esto está montadito en plataformas, muy juiciosito haciendo la tarea. Un mensaje para todos es: mantengámonos vivos, mantengámonos fuertes, los tiempos son difíciles, puede que no vayan a ser más fáciles, pero mantengámonos arriba, en pie. Y creo que el rock and roll es una herramienta fundamental para permanecer en pie. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, de verdad un placer, y un placer haber regresado, por supuesto, a las trincheras de metal, las trincheras de acá del estado.net. Esto fue Rise Up de Video y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.